Contratada solo para bañar al millonario mimado, la joven virgen jamás imaginó lo que vería bajo el agua. El sol matutino se filtraba por las cortinas raídas del pequeño departamento en la colonia Doctores, donde Isabela Morales preparaba café en una cafetera que había visto mejores días. Con 22 años, trabajaba medio tiempo limpiando oficinas y estudiando enfermería en las noches, un sueño que parecía cada vez más lejano con las cuentas acumulándose en la mesa de la cocina. Su teléfono vibró con insistencia. El número desconocido la hizo dudar antes de contestar. ¿Isabela Morales?, preguntó una voz femenina, profesional y directa. Sí, soy yo. Habla Carmen Delgado, de la agencia de cuidados médicos Elite Care. Tenemos una propuesta laboral que podría interesarle. ¿Podría venir a nuestras oficinas esta tarde? Isabela miró las facturas esparcidas sobre la mesa. La renta se vencía en 5 días. ¿De qué tipo de trabajo se trata? Cuidado personal de un paciente. Temporal pero muy bien remunerado. Le explico los detalles en persona. 2 horas después, Isabela caminaba por Avenida Presidente Masaryk, sintiendo que no pertenecía a ese mundo de boutiques de lujo y automóviles que costaban más que lo que su familia había ganado en toda su vida. La oficina de Elite Care ocupaba el piso 15 de una torre de cristal que reflejaba las nubes como si fuera un espejo. Carmen Delgado resultó ser una mujer de mediana edad, impecablemente vestida, que la evaluó con mirada clínica desde el momento en que entró. Señorita Morales, tengo que ser directa. El trabajo es particular. Se trata del cuidado personal de Sebastián Vega, heredero de los Hoteles Vega. Tuvo un accidente hace 3 semanas y necesita asistencia completa. Isabela asintió, aunque el apellido Vega le resultaba familiar. Había visto el nombre en revistas de sociales que hojeaba ocasionalmente en los consultorios médicos. ¿Qué tipo de asistencia? Carmen se acomodó en su silla, sus dedos tamborileando sobre el escritorio de caoba. Alimentación, movilidad, higiene personal, baño. Es temporal hasta que se recupere completamente. El sueldo es de 50,000 pesos mensuales. Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era el triple de lo que ganaba trabajando día y noche. ¿Por qué a mí? Apenas estoy terminando mi formación en enfermería. Porque las otras candidatas, digamos que el señor Vega las ha rechazado. Todas. Es un hombre difícil, con carácter fuerte. Necesitamos a alguien que no se deje intimidar, pero que sea discreta. Carmen deslizó un contrato por el escritorio. Además, debe firmar un acuerdo de confidencialidad. Nada de lo que vea o escuche puede salir de esa casa. ¿Entiende? Isabela tomó el documento con manos temblorosas. 50,000 pesos. Podría pagar la universidad, ayudar a su madre con los gastos médicos de su padre, tal vez incluso ahorrar un poco. ¿Cuándo empiezo? Mañana a las 8 de la mañana. Aquí tiene la dirección. Carmen le entregó una tarjeta elegante. Una advertencia, señorita Morales. Sebastián Vega no es un paciente cualquiera. Es orgulloso, arrogante y está acostumbrado a salirse con la suya. No será fácil. Esa noche, Isabela apenas pudo dormir. Se repetía que era solo un trabajo, una oportunidad de cambiar su vida. Mientras miraba el techo agrietado de su habitación, no podía imaginar que al día siguiente su mundo se transformaría para siempre. La mansión de los Vega en Lomas de Chapultepec se alzaba imponente, detrás de portones de hierro forjado, rodeada de jardines que parecían salidos de una revista. Isabela ajustó su uniforme blanco, nuevo comprado con sus últimos ahorros, y respiró profundo antes de tocar el timbre. Una empleada doméstica de edad mediana la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Usted debe ser la nueva enfermera. Soy Dolores, el ama de llaves. Pase, por favor». El interior de la casa era aún más impresionante. Techos altos, pisos de mármol, obras de arte que Isabela solo había visto en libros. Sus pasos resonaban mientras seguía a Dolores por pasillos amplios decorados con fotografías familiares, donde reconoció rostros de las páginas sociales. «Algunas recomendaciones», murmuró Dolores mientras subían por una escalera curva. «El señor Sebastián está de mal humor desde el accidente. Las últimas 3 enfermeras no duraron ni una semana. Una salió llorando, otra simplemente no regresó después del primer día. ¿Qué le pasó exactamente? Accidente de motocicleta.
Fracturas múltiples en la pierna derecha, lesión en el hombro izquierdo. Los médicos dicen que se recuperará completamente, pero mientras tanto, Dolores se detuvo frente a una puerta de madera tallada. Buena suerte. Isabela tocó suavemente antes de entrar. La habitación era enorme, con ventanales que daban a los jardines y una cama king size donde yacía una figura masculina dándole la espalda. «Lárgate», gruñó una voz ronca sin voltear. «Ya le dije a mi madre que no necesito otra enfermera». «Buenos días, señor Vega. Soy Isabela Morales, su nueva cuidadora». Sebastián se volteó lentamente y Isabela sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Incluso en su estado actual, cabello despeinado, barba de varios días, expresión de fastidio, era indudablemente el hombre más atractivo que había visto en su vida. Sus ojos verdes la analizaron de arriba abajo con una intensidad que la hizo ruborizar. «¿Cuántos años tienes?» «¿18?» «22», respondió Isabela esforzándose por mantener la voz firme. Sebastián soltó una risa amarga. «Perfecto. Otra niña que vendrá a compadecerme. ¿Sabes qué? Ahórrate el tiempo. Puedes irte por donde viniste». Isabela miró alrededor de la habitación, medicinas esparcidas sobre la mesa de noche, vendajes sucios en el suelo, platos de comida a medio terminar. El olor indicaba que llevaba días sin bañarse. «Con todo respeto, señor Vega, usted necesita ayuda, le guste o no». Los ojos de Sebastián se entrecerraron peligrosamente. «¿Perdón? Está sucio. Claramente no ha tomado sus medicamentos a tiempo. Y por el olor, diría que lleva al menos 3 días sin bañarse». Isabela se acercó a la ventana y la abrió, dejando entrar aire fresco. «Yo necesito este trabajo y usted necesita cuidados. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil». Por primera vez desde que entró, Sebastián guardó silencio, observándola con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. ¿La manera difícil? Isabela se plantó frente a él con los brazos cruzados, a pesar de que su corazón latía como tambor. «Puedo llamar a su madre y decirle que su hijo se está comportando como un niño berrinchudo». Según Carmen, la señora Vega fue muy específica sobre sus expectativas. La mandíbula de Sebastián se tensó. Isabela había dado en el clavo. «Está bien, enfermera Morales. Ganaste esta ronda. Pero te advierto, no soy un paciente fácil. No esperaba que lo fuera, señor Vega». Mientras Isabela comenzaba a organizar los medicamentos, sintió la mirada de Sebastián sobre ella. No sabía que en los próximos días, ese hombre arrogante y herido se convertiría en el centro de su universo, y que ella, sin saberlo, ya había comenzado a resquebrajar las defensas que él había construido alrededor de su corazón. Durante los siguientes 3 días, Isabela y Sebastián libraron una guerra silenciosa de voluntades. Él rechazaba los medicamentos, fingía estar dormido cuando era hora de las terapias, y hacía comentarios sarcásticos sobre su inexperiencia. Ella respondía con paciencia profesional, que escondía una determinación férrea. La mañana del 4.º día, Isabela entró a la habitación y encontró a Sebastián intentando levantarse solo de la cama, su rostro contraído por el dolor. «¿Qué hace?», corrió hacia él sosteniendo su brazo sano. «Ir al baño, ¿qué más parece?». «Pues parece que quiere acabar en el hospital otra vez». Isabela lo ayudó a sentarse en el borde de la cama. «Debe avisarme cuando necesite moverse». «No necesito que una niña me diga qué hacer», gruñó Sebastián, pero se dejó ayudar. «Y yo no necesito que un hombre adulto actúe como un adolescente rebelde». Sus ojos se encontraron verdes contra marrones, y por un momento Isabela sintió algo eléctrico en el aire. Sebastián fue el primero en apartar la mirada. «El médico viene esta tarde», murmuró. «Dice que puedo empezar a bañarme si tengo supervisión». Isabela asintió, manteniendo su expresión profesional a pesar de que su pulso se había acelerado. Había evitado pensar en ese momento, pero sabía que llegaría. «Muy bien, prepararé todo lo necesario». Cuando el doctor Mendoza confirmó que Sebastián podía bañarse con asistencia, Isabela sintió mariposas en el estómago. Había estudiado anatomía, había hecho prácticas en hospitales, pero esto era diferente. Esto era personal. «¿Estás segura de que puedes manejarlo?», preguntó Sebastián esa tarde, una sonrisa burlona curvando sus labios. «Porque si te vas a desmayar, soy una profesional, señor Vega», respondió Isabela con más confianza de la que sentía.
He visto cuerpos humanos antes, pero no el mío. El baño principal era tan lujoso como el resto de la casa. Mármol italiano, una tina que parecía una pequeña piscina y espejos que multiplicaban la luz dorada del atardecer. Isabela preparó el agua tibia, añadió sales terapéuticas y colocó toallas limpias al alcance. «Listo», anunció sin voltear a mirarlo. Escuchó el roce de la tela mientras Sebastián se quitaba la camisa. Su respiración se volvió irregular cuando él se acercó, apoyándose en ella para mantener el equilibrio. «Tendrás que ayudarme con el resto», dijo con voz ronca. Isabela mantuvo la vista fija en sus ojos mientras lo ayudaba a quitarse el pantalón del pijama, sus mejillas ardiendo a pesar de sus intentos por mantenerse profesional. Cuando finalmente lo miró, no pudo evitar contener el aliento. Sebastián Vega era perfectamente masculino, hombros anchos, abdomen definido, brazos fuertes a pesar de la lesión. Las cicatrices del accidente eran visibles, pero no restaban nada a su atractivo. Era como una escultura griega con imperfecciones que lo hacían más humano. «¿Te gusta lo que ves?», preguntó con arrogancia, pero Isabela detectó una vulnerabilidad sutil en su voz. «Veo a un paciente que necesita cuidados médicos», respondió, aunque su voz tembló ligeramente. Lo ayudó a entrar en la tina, manteniendo contacto mínimo pero sintiendo electricidad cada vez que sus pieles se rozaban. Sebastián se relajó en el agua tibia, cerrando los ojos con un suspiro de alivio. «¿Mejor?», preguntó Isabela tomando una esponja suave. Isabela comenzó a lavarlo con movimientos profesionales pero gentiles, empezando por los hombros y el brazo sano. Sebastián mantuvo los ojos cerrados, pero ella podía sentir la tensión en sus músculos, una tensión que no tenía nada que ver con el dolor físico. «¿De dónde eres?», preguntó él de repente. «Doctores. Vivo con mi madre». «¿Y tu padre?». «Enfermo. Por eso necesito este trabajo». Sebastián abrió los ojos y la miró con una expresión que no había visto antes. Interés genuino. «¿Qué estudias?». «Enfermería. 3er año». «¿Por qué enfermería?». Isabela pasó la esponja por su pecho, tratando de ignorar cómo se contraían sus músculos bajo su toque. «Porque quiero ayudar a la gente. Sé lo que es estar enfermo y no tener recursos para curarse». «Qué noble», dijo, pero no sonaba sarcástico esta vez. «¿Y usted? ¿Qué hace además de heredar hoteles?». Sebastián soltó una risa corta. «Administro los negocios familiares», o lo hacía antes del accidente. «¿Le gusta?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes. Nunca me había planteado si me gusta o no. Es lo que se espera de mí. Isabela enjuagó la esponja y continuó lavándolo, ahora más relajada. La conversación había creado una intimidad diferente, menos tensa. «Debe ser difícil vivir siempre según las expectativas de otros. ¿Y tú no? Trabajas día y noche para mantener a tu familia». «Es diferente. Yo elegí esto». Sebastián la observó mientras ella lavaba su pierna lesionada con cuidado extremo, evitando las áreas más sensibles. «Eres muy joven para cargar con tantas responsabilidades, y usted es muy joven para ser tan cínico». Sus miradas se encontraron nuevamente, y esta vez ninguno de los dos apartó la vista. El aire se cargó de una tensión diferente, más íntima, más peligrosa. «¿Isabela?», murmuró Sebastián. El sonido de su nombre en sus labios la hizo estremecerse. Por un momento, el mundo se redujo a esa habitación, a esos ojos verdes que la miraban como si realmente la viera por primera vez. El sonido de pasos en el pasillo los devolvió bruscamente a la realidad. Isabela se enderezó, recuperando su compostura profesional. «Terminemos rápido. Dolores debe estar preparando la cena». Pero mientras ayudaba a Sebastián a salir de la tina y lo envolvía en una toalla suave, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Una línea había sido cruzada, y no había vuelta atrás. Los días siguientes trajeron una rutina que Isabela encontraba perturbadoramente cómoda. Las sesiones de baño se habían vuelto menos tensas, pero más íntimas. Sebastián había dejado de hacer comentarios sarcásticos sobre su inexperiencia y comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Era viernes por la tarde cuando todo cambió. Isabela estaba ayudando a Sebastián con sus ejercicios de rehabilitación en el estudio convertido en gimnasio casero, cuando él perdió el equilibrio durante una flexión. Instintivamente,
Ella se lanzó a sostenerlo, y ambos terminaron en el suelo. Isabela bajo él, sus cuerpos peligrosamente cerca. ¿Estás bien?, preguntó Sebastián, sus ojos escaneando su rostro en busca de signos de dolor. Isabela asintió, muy consciente del peso de su cuerpo sobre el suyo, del calor que emanaba de su piel, de cómo sus labios estaban a solo centímetros de distancia. Sebastián, susurró, usando su nombre por primera vez. Él se quedó inmóvil al escucharla, sus ojos bajando a sus labios. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado de una tensión que había estado construyéndose durante días. «Deberíamos», comenzó Isabela, pero no terminó la frase. «Sí, deberíamos», murmuró él, pero ninguno de los dos se movió. El sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza los sobresaltó. Sebastián se apartó rápidamente, ayudando a Isabela a levantarse. «¡Sebastián!», gritó una voz femenina desde la planta baja. «¿Dónde estás?». «Mierda», murmuró él. «Es Valeria». «¿Valeria?» Es complicado». Sebastián pasó una mano por su cabello. «Éramos novios antes del accidente». Isabela sintió una punzada de algo que no quiso reconocer como celos. «Debería ir a preparar sus medicamentos de la noche», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «Isabela, espera». Pero ella ya había salido, y segundos después, una mujer despampanante de cabello rubio y vestido de diseñador apareció en la habitación. «Mi amor». Valeria se abalanzó sobre Sebastián, besándolo en los labios mientras Isabel la observaba desde el pasillo. «Te he extrañado tanto. Mamá me contó que ya estás mucho mejor». Isabela se alejó silenciosamente, pero no pudo evitar escuchar parte de la conversación. «¿Quién era esa muchacha que salió corriendo?», preguntó Valeria. «Mi enfermera». «¿Esa niña?». «Sebastián, necesitas profesionales, no una jovencita que seguramente se desmaya al verte sin camisa». La risa de Sebastián fue forzada. «Isabela es muy profesional». «¿Isabela? Qué familiar suenas con el servicio, amor. No es saludable». Isabela apretó los puños, sintiendo una mezcla de humillación y furia. Se dirigió a la cocina, donde Dolores la recibió con una mirada comprensiva. «No le haga caso a esa», murmuró el ama de llaves. «Valeria Aguirre cree que su dinero la hace mejor que todos los demás». «No es asunto mío lo que opine», respondió Isabela, aunque su voz delataba su malestar. «Claro que no, mijita, pero déjeme decirle algo. En 3 años que esa mujer anduvo con el señor Sebastián, nunca lo vi sonreír como lo he visto estas últimas 2 semanas». Isabela alzó la vista, sorprendida. «Desde que usted llegó es como si hubiera despertado de un mal sueño. Esa Valeria lo desapareció en cuanto supo del accidente. Ahora que está mejor, regresa como si nada». Esa noche, Isabela evitó la habitación de Sebastián tanto como pudo. Cuando finalmente fue a darle sus medicamentos nocturnos, lo encontró solo, mirando por la ventana con expresión sombría. «¿Dónde está la señorita Aguirre?», preguntó con tono profesional. «Se fue a cenar con sus amigas». Al parecer, cuidar enfermos no es lo suyo. Isabela colocó las pastillas en la mesa de noche y llenó el vaso de agua, evitando mirarlo. «¿Isabela?» «Sí, señor Vega». Volvimos al señor Vega, ¿verdad? Ella por fin lo miró. Había algo vulnerable en sus ojos que la desarmó. «Es lo apropiado». «¿Desde cuándo nos importa lo apropiado?». Isabela sintió que se le aceleraba el pulso. «Desde que recordé cuál es mi lugar aquí». Sebastián se levantó de la silla con esfuerzo y se acercó a ella. «¿Y cuál es tu lugar?». «Soy su empleada». «Nada más». «¿Estás segura de eso?». La proximidad de Sebastián la estaba volviendo loca. Podía oler su colonia, ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos cuando sonreía, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Completamente segura», mintió. Sebastián alzó una mano hacia su rostro, pero se detuvo a centímetros de tocarlo. «Entonces, ¿por qué tiemblas cuando estoy cerca?». Isabela no tenía respuesta para eso, porque era verdad. Porque desde el primer día, este hombre había despertado algo en ella que no sabía que existía. Porque cada vez que lo tocaba, aunque fuera para cuidarlo, sentía como si fuera a arder. «Debería descansar», murmuró, dando un paso atrás. «Isabela, lo que pasó esta tarde». «No pasó nada esta tarde». «Casi me besas». Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada de realidad. «Casi cometo un error», corrigió. «No volverá a pasar». Sebastián la observó durante un largo momento.
sus ojos verdes estudiando cada expresión de su rostro. ¿Y si yo quiero que pase? Isabela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, pero antes de que pudiera responder, escucharon el sonido de tacones en el mármol del vestíbulo. «Sebastián, ya regresé, amor», cantó la voz de Valeria. La magia del momento se rompió como cristal. Isabela recogió la bandeja de medicamentos con manos temblorosas. «Buenas noches, señor Vega». Esta vez, Sebastián no trató de detenerla, pero cuando Isabela llegó a la puerta, escuchó su voz baja y ronca. «Esto no ha terminado, Isabela». Mientras subía a su pequeña habitación en el último piso de la mansión, Isabela sabía que tenía razón. Lo que había comenzado entre ellos era como un incendio. Podía fingir que no existía, pero seguiría ardiendo hasta consumirlos a ambos. La presencia de Valeria en la casa cambió toda la dinámica. Durante los siguientes días, Isabela se convirtió en un fantasma, apareciendo solo para cumplir con sus obligaciones médicas básicas y desapareciendo inmediatamente después. Valeria, por su parte, se había instalado como si fuera la dueña de la casa, reorganizando horarios y dando órdenes a la servidumbre. «¿Por qué esa muchacha siempre tiene cara de funeral?», comentó Valeria durante el desayuno del martes, mientras Isabela revisaba silenciosamente las constantes vitales de Sebastián. «Isabela está haciendo su trabajo», respondió él con sequedad. «Bueno, pero podría sonreír de vez en cuando. El servicio debe ser agradable, ¿no crees?». Isabela apretó los dientes, terminó de anotar los datos en el expediente y se dirigió hacia la puerta. «Isabela, espera», la llamó Sebastián. «Necesito que me ayudes con los ejercicios de rehabilitación». «¿No puede hacerlo más tarde?», intervino Valeria. «Pensé que podríamos ver una película juntos». «Los ejercicios no pueden posponerse», dijo Isabela firmemente. «Son órdenes médicas». Valeria la miró con irritación, pero no pudo discutir órdenes médicas. En el gimnasio casero, la tensión entre Isabela y Sebastián era palpable. Ella mantenía una distancia profesional estricta, evitando cualquier contacto innecesario. «¿Hasta cuándo vas a seguir evitándome?», preguntó Sebastián mientras hacía flexiones de brazo. «No lo evito. Estoy manteniendo límites profesionales». «Mentirosa». Isabela alzó la vista de las notas que estaba escribiendo. «¿Perdón? Que eres una mentirosa. Esto no tiene nada que ver con límites profesionales. Estás celosa». La acusación la golpeó como una bofetada, principalmente porque era cierta. «No tengo ningún derecho a estar celosa de nada», respondió con voz controlada. «Usted y la señorita Aguirre tienen historia juntos». «Historia. Exactamente eso. Historia. No parece que ella lo vea así». Sebastián se detuvo en medio del ejercicio y la miró directamente. «¿Y tú? ¿Cómo lo ves tú?». Isabela sintió que se le secaba la boca. Era una pregunta peligrosa, una que podía cambiar todo entre ellos. «Veo a un paciente que necesita concentrarse en su recuperación, no en complicaciones innecesarias». «¿Complicaciones innecesarias?». Sebastián se acercó a ella con la ayuda de las muletas. «¿Es eso lo que somos?». «No somos nada», murmuró Isabela, pero su voz carecía de convicción. Sebastián siguió aproximándose hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las pequeñas líneas doradas en sus ojos verdes. «Entonces, ¿por qué tu pulso se acelera cada vez que estoy cerca? ¿Por qué te ruborizas cuando me tocas? ¿Por qué apartas la mirada cuando me cambio de ropa?». Cada pregunta era como una flecha directo al corazón de Isabela, porque todas eran ciertas. Porque había intentado convencerse de que lo que sentía por él era solo atracción física, pero sabía que era mucho más profundo que eso. «Porque soy humana», admitió finalmente. «Pero eso no significa que vaya a actuar al respecto». «¿Y si yo quiero que actúes?». «¿Y Valeria?». Sebastián hizo una mueca de fastidio. «Valeria y yo terminamos hace meses, oficialmente. Ella solo está aquí porque mi madre la invitó, pensando que me haría bien tener compañía familiar. Ella no actúa como si hubieran terminado, porque Valeria está acostumbrada a conseguir lo que quiere, pero no puede obligarme a amarla». El aire entre ellos se volvió espeso. Isabela sabía que estaban en territorio peligroso, pero no podía apartarse. «¿Y qué es lo que quiere, señor Vega?». «Sebastián. Mi nombre es Sebastián». Se acercó un paso más. «Y lo que quiero está justo frente a mí». Isabela sintió que las piernas le temblaban.
El mundo se había reducido a ese espacio entre ellos, a esos ojos verdes que la miraban como si fuera lo más importante del universo. «No puedo», susurró. «¿Por qué no? Porque venimos de mundos diferentes. Porque cuando se recupere, este trabajo terminará y yo volveré a mi vida. Porque usted se casará con alguien como Valeria, y yo seré solo un recuerdo incómodo». Sebastián dejó caer las muletas y tomó el rostro de Isabela entre sus manos. Ella no se apartó. «¿Y si no quiero que sea solo un recuerdo? Sebastián, dime que no sientes nada por mí y me alejaré. Dime que todo esto está en mi cabeza y mantendré la distancia. Pero mírame a los ojos y dímelo». Isabela lo miró, perdida en esas profundidades verdes, sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio. «No puedo», admitió con voz quebrada. «No puedo decirte eso, porque sería mentira». Sebastián sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Entonces no me pidas que finja que no siento nada por ti». Se inclinó hacia ella, y esta vez Isabela no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, como si ambos estuvieran probando algo prohibido, pero irresistible. Cuando se separaron, Isabela tenía las mejillas encendidas y los ojos brillantes. «Esto está mal», murmuró, pero no sonaba convincente. «¿Se siente mal?». Isabela negó con la cabeza. Se había sentido como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. «Sebastián, ¿dónde estás?». La voz de Valeria resonó desde el pasillo. La realidad los golpeó como un cubo de agua fría. Isabela se apartó inmediatamente, recogiendo las muletas de Sebastián. «Esto no puede volver a pasar», dijo, aunque sus manos temblaban. «Isabela». «No», se alejó de él. «Esto fue un error, un momento de debilidad». Valeria apareció en la puerta del gimnasio, sus ojos moviéndose suspicazmente entre los dos. «¿Todo bien aquí?». «Se ven acalorados». «Solo terminamos la sesión de rehabilitación», respondió Isabela con voz neutra. «El señor Vega ha hecho un progreso excelente». «¿Tan excelente que ya no necesita enfermera?», preguntó Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabela sintió el golpe, pero mantuvo la compostura. «Eso lo decidirá el médico tratante, con permiso». Salió del gimnasio con dignidad intacta, pero por dentro se estaba desmoronando. El beso había cambiado todo. Ya no podía fingir que lo que sentía por Sebastián era solo atracción física. Se estaba enamorando de él, y eso la aterrorizaba, porque Isabela sabía que los cuentos de hadas no existían en la vida real, y una sirvienta nunca acababa con el príncipe. Esa misma tarde, Isabela estaba organizando el botiquín médico cuando Dolores apareció en la puerta con expresión preocupada. «Mijita, la señora Elena quiere verla en su oficina». Isabela sintió un escalofrío. Elena Vega, la matriarca de la familia, había regresado de su viaje de negocios esa mañana. Solo la había visto de lejos. Una mujer elegante de 55 años, impecablemente vestida, con una presencia que comandaba respeto inmediato. «¿Sabes de qué se trata?». Dolores negó con la cabeza, pero su expresión decía que sospechaba, y no era nada bueno. La oficina de Elena Vega estaba en la planta baja, un espacio sobrio y elegante que reflejaba el poder de la mujer que lo ocupaba. Isabela tocó la puerta con nudillos temblorosos. «Adelante». Elena estaba sentada detrás de un escritorio de caoba, revisando unos documentos. No alzó la vista inmediatamente, una técnica de poder que Isabela reconoció. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos, del mismo verde que los de Sebastián, la analizaron fríamente. «Isabela Morales, ¿verdad?». «Sí, señora Vega». «Siéntese, por favor». Isabela tomó asiento en una silla que era cómoda, pero estaba posicionada para que quien la ocupara se sintiera pequeño frente al imponente escritorio. «He estado revisando los reportes médicos de mi hijo. Ha tenido una recuperación notable desde que usted comenzó a cuidarlo». «Gracias, señora. Sebastián es un paciente muy colaborativo». Una sonrisa fría curvó los labios de Elena. «¿Sebastián? Qué familiar, señorita Morales». Isabela sintió que se ruborizaba. «Perdón, el señor Vega». Elena se recostó en su silla. «Valeria me ha comentado algunas observaciones interesantes sobre la dinámica entre usted y mi hijo». El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. «¿Observaciones?». «Que quizás usted ha malinterpretado la naturaleza de su relación laboral, que ha comenzado a verse a sí misma
como algo más que una empleada. Isabela mantuvo la compostura, aunque por dentro se sentía expuesta y vulnerable. Mi única preocupación es la recuperación de su hijo, señora Vega. Me alegra escuchar eso. Elena abrió una carpeta y extrajo varios documentos. Porque he estado investigando un poco sobre usted, señorita Morales. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Investigando? Su familia tiene deudas considerables. Su padre, enfermo de diabetes, necesita tratamientos costosos. Usted trabaja múltiples empleos para costear sus estudios. Elena enumeró cada hecho como si fuera una acusación. Una situación muy precaria, diría yo. No entiendo qué tiene que ver mi situación personal con mi trabajo aquí. Elena sonrió, pero no había calidez en la expresión. Tiene todo que ver, querida. Verá, jóvenes en su situación a menudo desarrollan fantasías inapropiadas sobre sus empleadores adinerados. Es comprensible, pero inaceptable. La humillación ardía en las mejillas de Isabela. Nunca he sido nada más que profesional con su hijo. ¿De verdad? Elena deslizó una fotografía por el escritorio. Isabela sintió que el mundo se desplomaba. Era una foto tomada desde la ventana del gimnasio, mostrándola a ella y a Sebastián en el momento del beso. ¿Llama a esto profesional, señorita Morales? Isabela no podía hablar. La foto era clara, inequívoca. No había explicación posible. Pensé que sí. Elena guardó la foto. Ahora llegamos al punto de esta conversación. Tengo una propuesta para usted. Extrajo un cheque del cajón y lo colocó frente a Isabela. La cantidad la hizo jadear. 200,000 pesos. Este cheque es suyo si termina su empleo aquí hoy mismo y no vuelve a tener contacto con mi hijo. Isabela miró el cheque, luego a Elena. Era más dinero del que había visto en su vida, suficiente para pagar las deudas de su familia, los tratamientos de su padre, tal vez incluso terminar sus estudios sin trabajar. ¿Y si me niego? Elena sonrió y esta vez había algo depredador en la expresión. Entonces me veré obligada a tomar medidas más drásticas. Puedo hacer que la despidan de todos sus trabajos. Puedo asegurarme de que ningún hospital o clínica la contrate jamás. Puedo hacer que su padre pierda su seguro médico. La amenaza golpeó a Isabela como un puño en el estómago. Usted no puede... ¿No puedo? Querida, soy Elena Vega. Tengo conexiones en todos los sectores importantes de esta ciudad. Una palabra mía puede arruinar su vida y la de su familia. Isabela sintió náuseas. Esta mujer estaba amenazando no solo su futuro, sino la vida de su padre. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué es tan importante alejarme de Sebastián? Por primera vez la máscara de Elena se resquebrajó ligeramente. Porque conozco a mi hijo. Es romántico, impulsivo. En su estado actual, vulnerable después del accidente, podría convencerse de que está enamorado de usted. Podría hacer algo estúpido, como arruinar su futuro por una fantasía. ¿Y si no es una fantasía? Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con frialdad. Señorita Morales, mi hijo está destinado a casarse con alguien de su nivel social, a tener hijos que perpetúen el legado familiar, a dirigir un imperio empresarial. Usted es una sirvienta con aspiraciones de enfermera. ¿Realmente cree que tiene algo que ofrecerle? Cada palabra era como una navaja, cortando las fantasías secretas que Isabela había comenzado a albergar. El dinero no lo es todo, murmuró. ¿No? Elena se rió. Qué encantadoramente ingenua. Dígame, cuando su padre necesite un trasplante de riñón, ¿el amor pagará la operación? Cuando su madre envejezca y necesite cuidados, ¿la pasión cubrirá los gastos? Isabela cerró los ojos, sintiendo como si estuviera ahogándose. Sebastián no sabe sobre este cheque, por supuesto, continuó Elena. Ni lo sabrá. Le diré que usted decidió que su trabajo aquí había terminado, que encontró una mejor oportunidad. Él se dolerá un poco, pero se recuperará. Se casará con Valeria como está planeado y será feliz. ¿Y si él viene a buscarme? No lo hará, porque usted va a desaparecer completamente de su mundo. Va a tomar ese dinero, mudarse a otra ciudad, comenzar una nueva vida, y nunca, jamás, volverá a contactarlo. Isabela abrió los ojos y miró el cheque. Era su boleto a la libertad, la solución a todos los problemas de su familia. Pero también era el precio de su corazón. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana por la mañana. Elena guardó el cheque.
Piénselo bien, señorita Morales. ¿Vale la pena arriesgar el futuro de toda su familia por un capricho romántico? Isabela se levantó con piernas temblorosas. ¿Puedo irme? Por supuesto. Y señorita Morales, Elena alzó la vista. Espero que tome la decisión correcta. Sería una pena que una familia inocente pagara por los errores de juicio de una joven ambiciosa. Isabela salió de la oficina sintiéndose como si hubiera sido atropellada por un camión. En el pasillo, se recostó contra la pared tratando de respirar. Elena Vega tenía razón en una cosa. Ella tenía el poder para destruir su vida y la de su familia. Pero también tenía razón en otra cosa más dolorosa. ¿Qué futuro real podía tener con Sebastián? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que él se diera cuenta de que venían de mundos demasiado diferentes? Cuando llegó a su habitación esa noche, Isabela se sentó en la cama y lloró como no había llorado desde la muerte de su abuela, porque sabía cuál era la decisión correcta y sabía que le rompería el corazón tomarla. Isabela no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo, con las palabras de Elena Vega resonando en su cabeza como una sentencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su padre, pálido y cansado en su cama de hospital, y el de su madre, envejecida por las preocupaciones económicas. A las 5 de la mañana bajó a la cocina. Dolores ya estaba allí, preparando café como cada día desde hace 15 años. «Ay, mijita, se ve terrible». No durmió nada. Isabela se sirvió una taza de café con manos temblorosas. «Dolores, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Tú crees que la gente como nosotras puede ser feliz con gente como ellos?» Dolores dejó de moler café y la miró con expresión maternal. «¿Esto tiene que ver con el señor Sebastián?» Isabela asintió, las lágrimas amenazando con derramarse. «Ay, niña». Dolores se acercó y le puso una mano en el hombro. «He trabajado para familias ricas durante 30 años. He visto de todo. Y le voy a decir una cosa. El amor es amor sin importar la cuenta bancaria. Pero vivir el amor es diferente a sentirlo. Las familias como los Vega no solo tienen dinero, tienen poder. Y ese poder lo usan para proteger lo que consideran suyo. La señora Elena, sé que habló con usted ayer». Dolores suspiró. Esa mujer destruyó la relación de Sebastián con la única muchacha que lo hizo realmente feliz hace 3 años. Una doctora brillante, de buena familia, pero no lo suficientemente rica para Elena Vega. Isabela sintió un escalofrío. ¿Qué le hizo? Maniobró hasta que la trasladaron a un hospital en Guadalajara. La muchacha nunca supo que Elena estaba detrás. Pensó que Sebastián se había cansado de ella porque él nunca la siguió. El corazón de Isabela se hundió más. ¿Y Sebastián? Se sumió en una depresión durante meses. Ahí fue cuando empezó con las carreras de motos, las fiestas sin sentido, la relación vacía con Valeria, como si estuviera castigándose. Isabela cerró los ojos. Todo tenía sentido ahora. «Dolores, si yo me fuera, ¿crees que él estaría mejor?» La mujer mayor la estudió con ojos sabios. «Depende. ¿Se va porque no lo ama lo suficiente para luchar o porque lo ama tanto que quiere protegerlo?» Antes de que Isabela pudiera responder, escucharon pasos en las escaleras. Sebastián apareció en la cocina, usando muletas pero moviéndose con mucha más facilidad que semanas atrás. «Buenos días», dijo, pero su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de Isabela. «¿Qué pasa? ¿Te sientes bien?» «Estoy bien», mintió ella, «solo cansada». Sebastián se acercó y, como siempre, Isabela sintió esa electricidad familiar. «Anoche hablé con mi madre», dijo. «Me contó que tuvo una conversación contigo». Isabela se tensó. ¿Cuánto le habría dicho Elena? «Sí, hablamos. Me dijo que estás considerando irte, que recibiste una oferta de trabajo mejor». Isabela miró a Dolores, quien se había retirado discretamente. Elena había sido inteligente. Crear una versión de la verdad que Sebastián pudiera aceptar. Es una buena oportunidad», murmuró. Los ojos verdes de Sebastián se oscurecieron. «¿Desde cuándo estás buscando otro trabajo?» «Sebastián, tu recuperación está casi completa. Ya no me necesitas». «De eso se trata. ¿De si te necesito médicamente?» Isabela no pudo sostener su mirada. ¿De qué más podría tratarse? Sebastián dejó las muletas y tomó sus manos,
obligándola a mirarlo. Isabela, después de lo que pasó ayer fue un error, interrumpió ella, aunque las palabras le dolían físicamente. Un momento de confusión. ¿Confusión? Sebastián la soltó como si hubiera sido quemado. ¿Eso fue para ti? ¿Confusión? Isabela luchó contra las lágrimas. Somos muy diferentes, Sebastián. Venimos de mundos que nunca se tocan. Eso es mentira y lo sabes. ¿De verdad? Isabela alzó la voz, dejando que toda su frustración saliera. ¿Qué va a pasar cuando te recuperes completamente? ¿Vas a presentarme a tus amigos millonarios, a los socios de tu empresa? Voy a acompañarte a galas benéficas donde mi vestido más elegante vale menos que sus zapatos. Sebastián retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Nunca pensé que fueras tan superficial. ¿Superficial? Isabela se rió amargamente. Sebastián, mi padre se está muriendo porque no tenemos dinero para sus tratamientos. Mi madre trabaja 18 horas al día limpiando casas como esta. Yo trabajo 3 empleos y aún así apenas alcanza. Eso no es superficial, es realidad. Todo eso puede cambiar. ¿Cómo? ¿Convirtiéndome en tu mantenida? ¿En un capricho pasajero del millonario aburrido? Las palabras salieron más crueles de lo que Isabela pretendía, pero el daño estaba hecho. Sebastián la miró con una mezcla de dolor y furia. ¿Eso es lo que piensas de mí? Isabela sintió que se le rompía el corazón, pero siguió adelante. Era mejor que él la odiara. Sería más fácil para ambos. Pienso que eres un hombre que está confundiendo gratitud con amor. Y yo soy una idiota que se dejó llevar por una fantasía. Sebastián se quedó inmóvil durante un largo momento, sus ojos verdes brillando con una emoción que Isabela no pudo identificar. Entiendo, dijo finalmente, su voz tan fría como la de su madre. Entonces supongo que no hay nada más que decir. Supongo que no. Sebastián recogió sus muletas y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo sin voltear. Para tu información, Isabela, nunca me importó de dónde vienes o cuánto dinero tienes. Me enamoré de la mujer que me cuidó cuando estaba en mi peor momento, que me retó cuando me comportaba como un idiota, que me hizo sentir que valía algo más que mi apellido y mi cuenta bancaria. Pero supongo que me equivoqué sobre quién eras realmente. Cuando se fue, Isabela se derrumbó en una silla y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Dolores regresó y la abrazó sin decir palabra. «Hice lo correcto», murmuró Isabela entre sollozos. «Quizás», respondió Dolores, «pero hacer lo correcto no siempre se siente bien, ¿verdad, mijita?» Esa tarde, Isabela tocó la puerta de la oficina de Elena Vega. «Acepto», dijo sin preámbulos cuando Elena la invitó a pasar. Elena sonrió con satisfacción y le entregó el cheque. Sabía que era una muchacha inteligente. Su última noche aquí, supongo. «Sí». «¿Y Sebastián?» «Ya hablé con él. Entiende que mi trabajo aquí ha terminado». «Perfecto». Elena firmó algunos papeles. «Aquí está su carta de recomendación y una referencia excelente. Le será útil en su nueva vida». Isabela tomó los documentos sin mirarlos. Todo se sentía irreal, como si estuviera viendo la escena desde afuera de su propio cuerpo. «¿Señora Vega?» «Sí. Sebastián es un buen hombre. Merece ser feliz». Elena la miró con algo que podría haber sido respeto. «Estoy de acuerdo. Por eso hice lo que hice». Esa noche, Isabela empacó sus pocas pertenencias en la misma maleta con la que había llegado. Al día siguiente tomaría un autobús a Puebla, donde su tía la había ofrecido trabajo en una clínica rural. Era un nuevo comienzo, lejos de la Ciudad de México, lejos de Sebastián. Cuando bajó las escaleras por última vez, Dolores la esperaba con un termo de café y un sándwich. «Para el viaje», dijo con los ojos húmedos. «Gracias, por todo. Cuídese, mijita. Y recuerde, a veces el amor significa dejar ir, pero a veces significa luchar. Solo usted puede decidir cuál es cuál». Isabela abrazó a la mujer que había sido como una madre para ella durante esas semanas intensas. Luego, sin mirar atrás, salió de la mansión de los Vega para siempre. No vio a Sebastián observándola desde la ventana de su habitación, con el rostro marcado por el dolor y la incomprensión, preguntándose qué había hecho mal para que el amor de su vida lo abandonara sin explicación real. La clínica rural Esperanza, en San Andrés Chalchicomula, Puebla, era un mundo completamente diferente al lujo de la mansión de los Vega.
Isabela trabajaba 18 horas al día, atendiendo a campesinos, niños desnutridos y ancianos con enfermedades crónicas. Era agotador, pero también profundamente satisfactorio. El dinero de Elena había servido para pagar todas las deudas familiares y costear el tratamiento completo de su padre, quien ahora estaba estable y trabajando medio tiempo en una tienda local. Su madre había podido reducir sus horas de trabajo y Isabela había terminado sus estudios de enfermería con honores. Desde afuera todo parecía perfecto. Había conseguido exactamente lo que siempre había querido: estabilidad financiera, un trabajo que la realizaba, la salud de su familia asegurada. Entonces, ¿por qué se sentía vacía? «Isabela, tienes visita», anunció Carmen, la recepcionista de la clínica. Isabela alzó la vista de los expedientes que estaba organizando. Era tarde, casi las 8 de la noche, y no esperaba a nadie. En la sala de espera encontró a una mujer elegante de unos 30 años, con cabello castaño y ojos inteligentes. Llevaba ropa cara, pero sin ostentación, y había algo familiar en su rostro. «¿Isabela Morales?» «Sí. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Patricia Mendoza. Creo que trabajaste para la familia Vega». Isabela sintió que se le helaba la sangre. ¿Había venido Elena a verificar que estuviera cumpliendo su parte del trato? «¿Es usted de la familia?» Patricia sonrió tristemente. «No exactamente. Soy la novia de Sebastián, o lo era hace 3 años». Isabela recordó la historia que Dolores le había contado. Esta era la doctora que Elena había apartado de Sebastián. «¿Qué hace aquí? ¿Podemos hablar en privado?» Isabela la condujo a su pequeña oficina, donde Patricia se sentó con elegancia a pesar de la silla plástica. «Primero, permíteme decirte que Sebastián no sabe que estoy aquí. De hecho, no hemos hablado en años». «Entonces, ¿por qué?» «Porque reconozco la historia». Patricia suspiró. «Hace una semana me encontré con Dolores en el mercado. Ella me contó lo que pasó contigo y Sebastián». Isabela no sabía qué decir. «Elena Vega te pagó para que te alejaras de él, ¿verdad?» La pregunta directa la tomó desprevenida. «Yo no sé de qué habla». «Isabela, por favor, conozco muy bien el modus operandi de esa mujer. A mí me hizo algo similar, solo que en mi caso utilizó su influencia para que me transfirieran a Guadalajara. Nunca supe que ella estaba detrás hasta hace poco». Isabela sintió un peso enorme sobre el pecho. «Sebastián, ¿sabe la verdad sobre lo que pasó conmigo?» «No. Piensa que simplemente me fui y nunca lo busqué. Dolores me dice que contigo pasó algo parecido». Isabela asintió lentamente. «¿Por qué me cuenta esto?» Patricia se inclinó hacia adelante. «Porque he reconstruido mi vida. Soy jefa de cirugía en uno de los mejores hospitales de Guadalajara. Estoy casada con un hombre maravilloso. Tengo 2 hijas hermosas. Soy feliz. Me alegro por usted. Pero tú no lo eres». No era una pregunta. Patricia podía ver a través de la fachada que Isabela había construido. «Estoy bien. Tengo un buen trabajo. Mi familia está bien. Pero no tienes a la persona que amas». Las palabras golpearon a Isabela como un puñetazo. «El amor no es suficiente». «¿Quién te dijo eso? ¿Elena Vega?» Isabela guardó silencio, pero Patricia continuó. «Mira, no vine aquí a convencerte de que regreses con Sebastián. Como te dije, soy feliz con mi vida actual. Pero sí vine a decirte algo importante. Tú tienes una opción que yo nunca tuve». «¿Qué opción?» «Sebastián no está casado. No está comprometido con Valeria ni con nadie más. De hecho, según Dolores, ha rechazado todas las propuestas de matrimonio que su madre le ha sugerido». Isabela sintió que se le aceleraba el pulso. «Eso no significa...» «Isabela, hace 6 meses que te fuiste. Si hubiera sido solo capricho, ya se habría olvidado de ti. Pero Dolores dice que está diferente. Silencioso, distante. Ha vuelto al trabajo, pero como un autómata. No sale, no socializa, no se interesa por nada. Quizás esté mejor sin complicaciones». Patricia se rió suavemente. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Cuando me fui, realmente pensé que Sebastián no me amaba lo suficiente como para seguirme. Pero tú sabes que él te ama. Tienes certeza de sus sentimientos. Y aún así elegiste irte. No tuve opción. Siempre hay opción. La pregunta es, ¿estás dispuesta a luchar por lo que quieres o vas a dejar que Elena Vega decida tu destino para siempre?» Patricia se levantó y dejó una tarjeta sobre el escritorio.
Si alguna vez decides que quieres intentarlo, tengo contactos en la Ciudad de México. Puedo ayudarte a conseguir un trabajo en un hospital de primera, independiente de la influencia de los Vega. No será fácil, pero es posible. ¿Por qué harías eso por mí? Porque alguien debería tener un final feliz en esta historia, y porque, a pesar de todo, Sebastián merece ser amado por alguien que esté dispuesta a luchar por él. Después de que Patricia se fue, Isabela se quedó sola en su oficina, mirando la tarjeta. En su cabeza escuchaba las palabras de Dolores. A veces el amor significa dejar ir, pero a veces significa luchar. Había pasado 6 meses convenciéndose de que había hecho lo correcto, pero por primera vez se preguntó, ¿y si había estado equivocada? ¿Y si el verdadero amor no era proteger a Sebastián alejándose de él, sino luchar por estar juntos a pesar de los obstáculos? Esa noche, Isabela no durmió, no porque estuviera trabajando o preocupándose por los pacientes, sino porque por primera vez en meses se permitió soñar con la posibilidad de un futuro diferente. Un futuro donde no fuera víctima de las circunstancias, sino la autora de su propia historia. Un futuro donde el amor fuera más fuerte que el miedo. 3 semanas después de la visita de Patricia, Isabela tomó la decisión más valiente de su vida. Utilizó sus ahorros para comprar un boleto de autobús de regreso a la Ciudad de México, llevando consigo solo una maleta y una determinación que había tardado meses en encontrar. El Hospital San Rafael, donde Patricia le había conseguido una entrevista, estaba en la colonia Roma Norte, lejos del mundo de Polanco, pero en el corazón médico de la ciudad. Era un hospital privado de nivel medio que atendía tanto a pacientes con recursos como a casos de caridad. Señorita Morales, la recibió el doctor García, jefe de enfermería. Sus referencias son excelentes. La doctora Mendoza habla muy bien de usted. Gracias, doctor. Sin embargo, debo preguntarle, ¿por qué dejó su trabajo en Puebla? Entiendo que tenía una buena posición allí. Isabela había preparado esa respuesta durante todo el viaje. Quiero especializarme en cuidados intensivos. Aquí tendré mejor acceso a cursos de actualización y experiencia con casos más complejos. Era verdad, aunque no toda la verdad. Muy bien. Puede empezar el lunes. El turno de noche paga mejor y tengo entendido que está costeando sus estudios de especialización. Isabela aceptó gratefully. El turno de noche le convenía por múltiples razones, principalmente porque reducía las posibilidades de encontrarse casualmente con Sebastián. Rentó una pequeña habitación en un edificio de apartamentos cerca del hospital. Era básica pero limpia, y lo más importante, era suya. Por primera vez en su vida, Isabela vivía completamente independiente. Durante las primeras 2 semanas, se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupó a sus colegas. Trabajaba turnos dobles, se ofrecía voluntaria para casos difíciles, estudiaba en sus horas libres. Era como si estuviera tratando de compensar el tiempo perdido. «Isabela, necesitas descansar», le dijo Ana, una enfermera veterana que se había convertido en su mentora. «Te vas a quemar». «Estoy bien». «No, no estás bien. Estás huyendo de algo o de alguien». Ana tenía razón, pero Isabela no estaba lista para admitirlo. La tercera semana, mientras revisaba su teléfono durante el descanso, vio una notificación que le heló la sangre. Sebastián Vega inaugura nueva sucursal de Hotel Vega en Roma Norte. El artículo incluía fotos del evento. Sebastián se veía devastadoramente guapo en un traje azul marino, sonriendo para las cámaras, pero Isabela notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Se veía más delgado, más serio. Las líneas alrededor de sus ojos sugerían noches sin dormir. Al lado de él en varias fotos estaba Valeria. El pie de foto la describía como la prometida del empresario. Isabela sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Prometida. Sebastián se iba a casar con Valeria. Había llegado demasiado tarde. Esa noche trabajó como autómata, sus manos expertas realizando las tareas de enfermería mientras su mente estaba en otra parte. Se había convencido de que había regresado para luchar por Sebastián, pero al parecer, él ya había seguido adelante. «¿Estás bien?», preguntó Ana durante el cambio de turno. «Pareces un fantasma». «Solo cansada». Ana la estudió con ojos perspicaces. «¿Sabes qué? Tengo 2 entradas para una función benéfica en el Hotel Vega mañana por la noche.
Mi hermana no puede ir. ¿Te interesa? Isabela sintió que se le detenía el corazón. ¿En el Hotel Vega? Sí, es para recaudar fondos para el hospital de niños. Mucha gente importante, cena elegante, subasta. Podría ser bueno para hacer contactos profesionales. Isabela sabía que debía decir que no. Ir sería una tortura. Ver a Sebastián con Valeria, confirmando que había perdido su oportunidad para siempre. Acepto, dijo antes de poder detener las palabras. Ana sonrió. Perfecto, pero necesitarás un vestido elegante. Esto es alta sociedad. Isabela gastó parte de sus ahorros en un vestido negro sencillo pero elegante, zapatos que podía usar solo por una noche sin arruinarse los pies y un peinado profesional. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. El Hotel Vega en Polanco era tan impresionante como esperaba. Un edificio de cristal y mármol que gritaba lujo y poder. Isabela sintió la familiar sensación de no pertenecer allí, pero esta vez la empujó hacia abajo. Tenía tanto derecho de estar ahí como cualquier otra persona. El salón de eventos estaba lleno de la élite de la Ciudad de México. Empresarios, políticos, celebridades, todos vestidos de etiqueta y conversando en grupos exclusivos. Isabela se mantuvo cerca de Ana, sintiéndose invisible entre tanta opulencia. «Mira», susurró Ana, «ahí está Sebastián Vega». Isabela siguió su mirada y sintió que se le cortaba la respiración. Sebastián estaba al otro lado del salón, devastadoramente atractivo en un smoking negro, conversando con un grupo de hombres mayores. Sus movimientos eran fluidos y seguros. Había recuperado completamente la movilidad. A su lado, como una sombra dorada, estaba Valeria en un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Isabela. «Son una pareja hermosa», comentó Ana, «aunque él se ve un poco distante, ¿no crees?». Isabela observó más cuidadosamente. Ana tenía razón. Sebastián participaba en la conversación, sonreía en los momentos apropiados, pero había algo mecánico en sus gestos. Era como si estuviera interpretando un papel. «Disculpa», murmuró Isabela. «Voy al baño». Necesitaba un momento para procesar lo que estaba viendo, para decidir si debía quedarse o huir antes de que él la notara. El baño de damas era tan lujoso como el resto del hotel: mármol, luces suaves, sillones tapizados para el área de tocador. Isabela se retocó el maquillaje con manos temblorosas, tratando de decidir qué hacer. La puerta se abrió y Valeria entró, acompañada de dos amigas. «No entiendo por qué está tan distante últimamente», estaba diciendo. «Desde que regresó de su rehabilitación es como si fuera otra persona». «Tal vez todavía está afectado por el accidente», sugirió una de las amigas. «No, no es eso». Valeria se retocó el labial frente al espejo. «Es como si estuviera pensando en alguien más». Elena dice que tuvieron problemas con una enfermera durante su recuperación, una muchacha que se obsesionó con él. Isabela sintió que se le subía la sangre a la cabeza. «¿En serio?», preguntó la otra amiga con interés morboso. «Sí, aparentemente era muy joven, de clase baja. Elena tuvo que pagarle para que se fuera». Valeria se rió cruelmente. «Imagínate, una sirvienta creyendo que podía aspirar a Sebastián Vega». Isabela apretó los puños, luchando contra el impulso de confrontar a Valeria allí mismo. «Pero ya se olvidó de ella, ¿verdad?», preguntó la primera amiga. Valeria dudó por un momento. «Por supuesto. Solo está estresado por el trabajo. Una vez que nos casemos y se establezca en la rutina familiar, volverá a ser el mismo de siempre». «¿Cuándo es la boda?». «Elena está presionando para que sea pronto. Dice que Sebastián necesita estabilidad». Las tres mujeres salieron del baño, dejando a Isabela sola con sus pensamientos turbulentos. Todo estaba claro ahora. Elena había manipulado la situación desde el principio y ahora estaba presionando para que Sebastián se casara rápidamente antes de que pudiera cambiar de opinión. Isabela se miró en el espejo. Por meses se había convencido de que Sebastián estaría mejor sin ella, pero lo que acababa de escuchar sugería lo contrario. Él no había seguido adelante. Estaba atrapado en un compromiso que no deseaba, siendo empujado hacia un matrimonio conveniente. Patricia tenía razón. Había una diferencia entre proteger a alguien y luchar por él. Isabela salió del baño con una determinación renovada. No sabía exactamente qué iba a hacer,
pero sabía que no podía irse sin intentar algo. El destino, o la casualidad, le dio la oportunidad que necesitaba. Mientras caminaba de regreso al salón principal, tomó un pasillo equivocado y se encontró en una terraza privada. Y ahí, solo, fumando un cigarro y mirando las luces de la ciudad, estaba Sebastián. Por un momento, Isabela consideró retroceder, pero luego recordó las palabras de Patricia. «¿Estás dispuesta a luchar por lo que quieres?». Respiró profundo y salió a la terraza. «Hola, Sebastián». Él se volteó al escuchar su voz, y el cigarro casi se le cayó de la mano. Sus ojos verdes se llenaron de una mezcla de shock, esperanza y algo que parecía dolor. «Isabela». Su voz era ronca. «¿Cómo?» «Trabajo en el Hospital San Rafael. Vine con una colega». Sebastián la miraba como si fuera un espejismo. Te ves hermosa». «Gracias. Tú también te ves bien, totalmente recuperado». Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Había tanto que decir, pero ninguno sabía por dónde empezar. «Felicidades por tu compromiso», dijo Isabela finalmente, aunque las palabras le dolieron físicamente. Sebastián frunció el ceño. «¿Mi qué?» «Vi las fotos en los periódicos. Tú y Valeria...». «No estoy comprometido con Valeria». Su voz era firme. «No sé de dónde sacaste esa información». Isabela sintió una mezcla de alivio y confusión. «Pero ella, Valeria y mi madre tienen fantasías. Yo nunca he aceptado casarme con ella, ni con nadie más». Se acercó un paso, y Isabela pudo oler su colonia familiar. «Isabela, ¿por qué te fuiste realmente?». La pregunta que había estado temiendo. Isabela podía mentir otra vez, mantener la farsa que Elena había creado, o podía ser valiente y decir la verdad. «Porque tu madre me pagó para que me fuera». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Sebastián se quedó completamente inmóvil, sus ojos verdes procesando lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?». Isabela sintió que las piernas le temblaban, pero continuó. «Tu madre me ofreció 200,000 pesos para que terminara mi trabajo y desapareciera de tu vida. Dijo que si no lo hacía, arruinaría a mi familia, haría que mi padre perdiera su seguro médico, que yo nunca pudiera trabajar en el sector salud». Sebastián cerró los ojos y apretó los puños. «Hijo de puta», murmuró. «Otra vez. ¿Otra vez?». «Patricia, hace 3 años». Abrió los ojos y había furia ardiendo en ellos. «Nunca pude entender por qué simplemente desapareció. Ahora todo tiene sentido». Isabela asintió. «Me encontré con ella en Puebla. Fue quien me contó la verdad sobre lo que le pasó y me ayudó a conseguir trabajo aquí». Sebastián se pasó una mano por el cabello, una gestión que Isabela recordaba de sus días cuidándolo. «¿Por qué? ¿Por qué aceptaste el dinero?». «Porque mi padre estaba muriendo y no teníamos dinero para sus tratamientos». «Porque mi madre trabajaba 18 horas al día y aún así no alcanzaba». «Porque tu madre me hizo ver que nunca habría futuro real entre nosotros». «¿Y lo creíste?». Isabela se acercó al barandal de la terraza, mirando las luces de la ciudad. En ese momento, sí, era más fácil creer que luchar. ¿Y ahora? Isabela se volteó para mirarlo. Sebastián se había acercado y estaba a apenas 1 metro de distancia. «Ahora creo que tu madre subestimó tanto tu capacidad de amar como mi capacidad de luchar». Sebastián sonrió por primera vez desde que ella había aparecido, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Isabela Morales, eres la mujer más valiente y más terca que he conocido en mi vida». «¿Terca?». «Tardaste 6 meses en darte cuenta de que merecías luchar por lo que querías». Isabela se rió a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Tuve buenos maestros en terquedad». Sebastián se acercó más, hasta que pudo tomar sus manos. «¿Sabes lo que han sido estos 6 meses para mí?». Isabela negó con la cabeza. «Un infierno. Despertarme cada día preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué la mujer que me había cuidado cuando estaba roto, que me había hecho sentir digno de amor más allá de mi apellido, simplemente se había ido?». «Sebastián». «No, déjame terminar». Sus pulgares acariciaron sus nudillos. «Estos meses me demostraron algo importante, que puedo vivir sin ti, pero no quiero hacerlo. Que puedo ser funcional, trabajar, cumplir con mis obligaciones, pero sin ti no soy realmente yo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «¿Me perdonas?», susurró.
por haberte lastimado, por haber huido en lugar de luchar, por haber creído que no era suficiente para ti. Sebastián la soltó solo para tomar su rostro entre sus manos. Isabela, tú eres más que suficiente. Eres todo lo que quiero, todo lo que necesito, todo lo que no sabía que estaba buscando. Se inclinó hacia ella, y esta vez no había dudas, no había miedo, solo la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. El beso fue diferente al de 6 meses atrás. Este estaba lleno de pérdida y reencuentro, de dolor superado y esperanza renovada. Cuando se separaron ambos estaban llorando. «Te amo», murmuró Sebastián contra sus labios. «Te he amado desde el primer día que me dijiste que olía mal y necesitaba un baño». Isabela se rió a través de las lágrimas. «Yo también te amo. Incluso cuando eras un paciente imposible y arrogante. Sigo siendo arrogante. Lo sé, es parte de tu encanto». Se besaron otra vez, más largo esta vez, perdidos en el momento y en la sensación de haber encontrado el camino de vuelta el uno al otro. «Sebastián, ¿dónde estás?». La voz de Valeria llegó desde adentro. «Tu madre te está buscando». Se separaron, pero Sebastián mantuvo sus manos en la cintura de Isabela. «Tenemos que hablar con mi madre», dijo. «¿Juntos?». «Juntos. Ya no más manipulaciones, no más secretos. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien». Isabela asintió, aunque sentía mariposas en el estómago. «¿Estás seguro? Tu familia, tus amigos, tu mundo. Yo sigo siendo la misma persona que era hace 6 meses». «No, no eres la misma». Sebastián sonrió. «Ahora eres la mujer que tuvo el valor de regresar y luchar por lo que quería. Eso te hace increíblemente poderosa». Juntos regresaron al salón. Sebastián buscó a su madre con la mirada y la encontró conversando con un grupo de empresarios cerca de la barra. Elena se veía impecable como siempre, totalmente en control de su ambiente. «Mamá, necesito hablar contigo». «En privado». Elena notó a Isabela y su expresión se endureció. «Sebastián, estás en medio de un evento importante. Ahora, mamá». El tono de Sebastián no admitía discusión. Elena se disculpó con sus invitados y los siguió a una oficina privada del hotel. «¿Qué significa esto?», preguntó Elena en cuanto cerró la puerta. «¿Por qué esta muchacha está aquí?». «Esta muchacha tiene nombre», dijo Sebastián, «y está aquí porque la amo y voy a casarme con ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a Isabela con una mezcla de furia e incredulidad. «Sebastián, no sabes lo que dices. Esta mujer te manipuló una vez». «No, mamá, la que manipuló fuiste tú». Sebastián se colocó protectoramente frente a Isabela. «Sé lo del dinero. Sé de las amenazas, y sé que hiciste lo mismo con Patricia hace 3 años». Elena palideció. «Solo estaba protegiendo tu futuro. Estabas controlando mi vida». La voz de Sebastián era fría, y eso se acabó hoy. Elena se enderezó, recuperando su compostura. «¿De verdad vas a arruinar tu vida por ella? ¿Vas a tirar todo lo que hemos construido?». «No estoy tirando nada. Estoy eligiendo vivir mi vida con la persona que amo». Elena miró a Isabela con desprecio. «¿Y tú? ¿Qué tienes que decir? ¿Vas a arrastrarlo hacia tu mundo de mediocridad?». Isabela sintió la furia familiar, pero esta vez no la empujó hacia abajo. Se irguió y miró a Elena directamente a los ojos. «Señora Vega, no voy a arrastrarlo a ningún lado. Voy a acompañarlo mientras construimos algo juntos, algo basado en amor y respeto mutuo, no en manipulación y control». «Qué conmovedor». Elena sonrió fríamente. «Y cuando los problemas reales comiencen, cuando te des cuenta de que el amor no paga las cuentas ni resuelve las diferencias sociales, entonces los enfrentaremos juntos», respondió Isabela, «como debe ser en cualquier relación real». Sebastián tomó la mano de Isabela. «Mamá, Isabela y yo vamos a estar juntos, con tu bendición o sin ella. Preferiría que fuera con ella, pero la decisión es tuya». Elena los miró durante un largo momento, evaluando la situación. Finalmente, suspiró. «Veo que han tomado su decisión. La hemos tomado. Entonces supongo que tendré que acostumbrarme a la idea». Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Pero que quede claro, si esto no funciona, no quiero escuchar, te lo dije». Cuando Elena se fue, Isabela se derrumbó en una silla. «¿Acaba de pasar lo que creo que pasó?». «Sí, mi madre acaba de darnos su bendición renuente».
Sebastián se arrodilló frente a ella. Isabela, sé que todo esto es intenso y abrumador. Sé que hay muchas cosas que tenemos que resolver, muchas conversaciones que tener, pero hay una cosa de la que estoy completamente seguro. ¿Cuál? Sebastián sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su saco. Isabela sintió que se le detenía el corazón. Que quiero pasar el resto de mi vida contigo, no porque seas perfecta, sino porque eres perfecta para mí. No porque vengas de mi mundo, sino porque quiero construir un mundo nuevo contigo. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. Isabela Morales, ¿te casarías conmigo? Isabela miró el anillo, luego a Sebastián, luego otra vez al anillo. Todo había pasado tan rápido que se sentía irreal. ¿Estás seguro?, susurró. ¿Realmente seguro? Porque si digo que sí, no habrá vuelta atrás. Voy a luchar por nosotros cada día. Voy a exigir ser tratada como tu igual. Voy a desafiar las expectativas de tu familia y tu círculo social. Estoy contando con ello, interrumpió Sebastián con una sonrisa. No quiero una esposa sumisa que se deje intimidar por mi apellido. Quiero una compañera que me rete, que me haga mejor persona, que me recuerde quién soy cuando todos los demás solo ven lo que tengo. Isabela sintió que su corazón estaba tan lleno que podría explotar. Entonces sí. Sí, me casaré contigo, Sebastián Vega. Él deslizó el anillo en su dedo y luego la besó con una pasión que contenía todas las promesas del futuro. Cuando regresaron al salón, tomados de la mano y con Isabela luciendo su anillo de compromiso, causaron exactamente la conmoción que esperaban. Los invitados murmuraban, Valeria se veía devastada y Elena mantenía una sonrisa tensa pero diplomática, pero a Isabela ya no le importaba lo que pensaran los demás. Había aprendido que el verdadero poder no venía del dinero o el estatus social, sino de conocer su propio valor y luchar por lo que creía. 6 meses después, Isabela y Sebastián se casaron en una ceremonia que combinó perfectamente sus dos mundos, elegante pero auténtica, íntima pero memorable. Patricia fue una de las damas de honor. Elena sorprendió a todos al llorar durante los votos, y Dolores capturó el momento perfecto cuando los novios se besaron bajo un arco de flores, que Isabela había insistido en que fueran de un jardín local, no importadas de Europa. Isabela mantuvo su trabajo en el hospital, especializándose en cuidados intensivos como había planeado. Sebastián descubrió que tener una esposa independiente y exitosa no disminuía su masculinidad, sino que la fortalecía. No fue fácil. Hubo momentos de adaptación, conflictos, cuando sus diferentes trasfondos chocaban, ocasiones en las que Isabela se sintió fuera de lugar en eventos sociales. Pero también hubo noches de conversaciones profundas, mañanas de risa compartida y la satisfacción constante de saber que habían elegido estar juntos no por conveniencia o presión social, sino por amor genuino. Elena, para sorpresa de todos, desarrolló un respeto genuino por Isabela cuando vio cómo su nuera manejaba las presiones sociales con dignidad y gracia, sin perder nunca su autenticidad. 3 años después, cuando Isabela dio a luz a su primera hija, Elena fue la primera en visitarla en el hospital. «Es hermosa», murmuró sosteniendo a su nieta. «Tiene tus ojos y la terquedad de su padre», respondió Isabela con una sonrisa cansada. Elena se rió, y por primera vez el sonido fue genuinamente cálido. «Eso no es necesariamente malo. La terquedad te trajo de vuelta a él, ¿no?» Isabela miró a Sebastián, que estaba durmiendo en la silla junto a su cama, después de haber pasado 18 horas acompañándola durante el parto. «Sí», murmuró, «supongo que sí», mientras sostenía a su hija y observaba al hombre que había elegido como compañero de vida. Isabela reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta ahí. Había comenzado como una joven asustada que aceptó un trabajo por desesperación y se había convertido en una mujer que sabía su valor y luchaba por sus sueños. El amor, había aprendido, no era solo un sentimiento, era una elección que se hacía cada día, una decisión de luchar por algo más grande que uno mismo. Y mientras miraba hacia el futuro, un futuro lleno de posibilidades, desafíos y amor, Isabela supo que había elegido bien, porque a veces los cuentos de hadas sí se vuelven realidad, solo que requieren un poco más de valor,
determinación y trabajo duro de lo que sugieren las historias tradicionales. Y eso, pensó Isabela mientras besaba la frente de su hija, los hacía aún más valiosos.